Bueno, amigos y amigas que nos escuchan, Héctor Iván Arroyo Sierra para efecto del CRADIC, haciendo introducción a la magna y honorable nota al cárcel número 51, número mítico, que también podría ser el que usaba Bernie Williams, ¿verdad? En la espalda. Sí. Del 51. Y que es un espacio que nosotros delimitamos para la presencia de un ser que yo digo, un sujeto político que rompe varios paradigmas de, digamos, tiempo y espacio. Y de controversia. Sí. Y pues me encuentro con la grata presencia de Esteban Gómez. Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estás emocionado, lo sé. Sí. Y pues por el otro lado, el T-34 de Cabo Rojo, el peligro de las combinaciones chinas, Warionex Padilla. Saludos a todos y a todas. Y en la cabina revolucionaria, doctora Miriam Ramírez de Ferrer, pues se encuentra nada más y nada menos que Miriam Ramírez de Ferrer. Muy contenta que estoy aquí. Me tienen hace rato emocionada. Usted nos tiene emocionados. Sí. Gracias por venir. Gracias por compartir. Es el primero de muchas veces más que estaremos con ustedes. Qué bueno. Cada vez que me entere de las cosas que están pasando aquí, allá las vengo y las cuento acá. Perfecto. Perfecto. Bueno, sabemos que usted tiene una larga carrera política. No, usted no tiene una larga carrera política. Ni fue tampoco mi intención. No fue su intención. No, jamás en la vida, no. Mi intención, si me hubieran preguntado a mi jovencita, sí, yo hubiera dicho que yo hubiera ido a hacerme misiones, pero como médico, porque yo siempre quise ser médico. Okay. Terminé, después de darle las vueltas al mundo con mi padre, que era militar, terminé eventualmente en Mayagüez, donde se criaron mis 5 hijos, y donde yo trabajé siempre, desde el primer día hasta el último día, como médico del gobierno estatal. Yo era un médico de la región, del regional, sí. Y hacía clínicas de maternidad. Todavía como en esas funciones, yo me entero que son las primarias presidenciales. No me impresionaba mucho, pero en base a mi pasado sobre mis años en Europa, etcétera, me gustaba así leer lo que estaba pasando, y los periódicos y tal y cual. Y había tomado la decisión personal de que todos los candidatos que corrían para presidente en el año 80, el que yo veía más cualificado para poder tener la capacidad diplomática de mantenernos fuera de una tercera guerra, porque venía yo todavía impresionada con las guerras y las cosas. Pues entonces vamos a dejar ese pedazo ahí de cómo llegamos a la carrera política. Entonces nos retomamos a su nacimiento. Nace a principios de la década del 40. Yo nací en el 41. En el 41. El día de San Juan. Día de San mi madre tuvo un parto muy malo, luego no pudo tener más hijos. Me querían meter el Juan, porque fue el día de San Juan. El médico que operó a mi madre y le salvó la vida, se llamaba Juan. Mi abuela se llamaba Juana, y me pusieron Miriam Jean. Y nací el día de San Juan para ponerle el Juan por ahí de alguna forma. Aguarlo un poco. Nací en Caguas, pero ya papi ya era militar. Y vivimos en Caguas poco tiempo, algunos 2 años o algo así, o menos quizás. Mi padre entraba y salía porque mi padre estaba como que en Tortuguero. O sea, ellos estaban en stand-by. Y entonces de momento nos mandaron a Curazao. Yo tengo, las fotos ayudan a que uno guarde el recuerdo. A ver, si se te olvida con la foto tú, como que haces un flashback. Y vivimos en Curazao, que recuerdo que papi decía que bajaban los submarinos alemanes y salían alemanes en balsa y iban a unas tienditas que hay en Curazao al lado de un río o algo, una playa o algo, a comprar cosas. Wow. Y no había ningún conflicto. O sea, sabía que estos los alemanes que venían a buscar productos y se iban otra vez. Luego de Curazao, mi padre lo mandan a Corea, y después de Corea pasaron unos añitos que no estuvo en Henry Barracks, y después de Corea, en Corea nos quedamos mami y yo en Atorrey, y después de Corea nos mandan a Europa. Entonces yo en Europa estudié en mi escuela high school en Francia. Comencé en Francia, vivía Francia en aquella época estaba todavía con la ocupación militar de Estados Unidos. Es más, yo creo que lo llamaban como las Naciones Unidas, una cosa de esa, o sea que eran fuerzas diferentes, pero en realidad eran americanos las bases militares. Y estaban los dependents allí con ellos, y entonces como habían tantas bases, que yo recuerdo habían por lo menos 10 o 15. Esas bases recogían los muchachos, habían como 4 escuelas de high school, las elementales las tenían en las bases.
y traían profesores que les gustaba muchísimo que les pagaran y los trajeran a Europa. Y entonces, pero para la high school nos movilizaban por sección, ¿verdad? Sí. Y en una de esas high school, pues yo estudié en Francia, que por cierto, en esa high school mismo estudió también Newt Gingrich. El pase es que estaba más bajo que yo, que hoy en día es... Pero yo no lo sabía, ni lo sabía entonces. Claro, no lo sabía ni él mismo. Entonces, al terminar ese año allí, que claro, como no sé el tiempo que ustedes tienen, pero de todas formas, ustedes me avisan si estoy expandiéndome mucho. No, puede hablar con lo que necesite. Bueno, sí, porque ustedes recorten después. Pero mira, lo que sucede es que el ambiente todavía era un ambiente muy diferente al que yo había salido de Estados Unidos. Sí. Era un ambiente donde estaban todavía una presencia, tú veías carros, jeeps color khaki por las calles, veías de cuando en cuando troces. Era la época del Plan Marshall. Exacto. Y entonces, para nosotros los hijos de militares, todo era normal, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando llegábamos a los mismos muchachitos, o sea, de 8 o 10 años, nos advertían con una frialdad normal y nosotros lo cogíamos como normal. Nos advertían y nos daban unas tarjetas ponchadas que teníamos que siempre tenerlas con nosotros porque si había que evacuar a toda prisa nos iban a sacar de donde estuviéramos y nos iban a juntar con las tarjetas. Yo creo que si alguno de los nietos míos o mis hijos de pequeños se les enfrenta con eso, se sienten bien asustados y bien seguros. Pero para nosotros, yo me reflejo ahora, mira, ok, igual las tarjetas, tú sabes, todo el mundo, porque esa es la vida de nosotros. Tan es así que cuando me gradué de high school, estaban ya poniéndose inquietos los franceses con los americanos, y los argelianos estaban peleando con se me pasa el nombre del que querían traer otra vez a De Gaulle. Sí, Charles de Gaulle. Y entonces nosotros terminábamos high school, el gobierno nos proveía transportación y queríamos ir a Inglaterra de viaje de graduación. Y por ejemplo, cuando cruzamos París en la guagua, que era color brown, verde, una guagua militar, nos daban instrucciones de tirarnos al piso porque habían de esa gente que snipers, que nos iban a tirar para matarnos. Y ustedes dirán, wow. Pero lo que yo me sorprende pensando en eso es que nosotros nos decíamos, wow, nos tiraron al piso, mira, bájate, que por si acaso nos matan, tú sabes. Wow. O sea, y eso para mí, a través de los años, como yo me gustó la psicología y mi bachillerato fue en psicología, me hace pensar la mentalidad del niño o del joven que está en ese tipo de ambiente, que es totalmente cuando todo eso lo ves en película, lo ves de lejos. Claro. ¿No? Luego fui a España. Empezar mi primer año, resultó que era un colegio que tenía un currículum americano, estaba suscrito al Marymount de Nueva York y yo estudié todas las básicas que se estudian en primer año, pero el segundo año era igual. La experiencia más importante mía en Barcelona fue que papi se había hecho amigo porque habían ido a una visita a Francia del capitán general. En una época, acuérdense ustedes que Franco negoció con Hitler que no entrara a España porque acababan de pasar la guerra civil. Sí. Y estaba parada. Y Hitler, la gente dice, algunas personas dijeron que él había, enemigos de Franco, los enemigos de Franco tenían que estar bien calladitos. Porque el enemigo de Franco no tenía espacio para decir nada. Claro, le limpiaban el hocico. Claro. Pero los que a calladitos lo decían, decían que se había vendido con Hitler y no sé qué cuánto. Pero la mayor parte de la gente lo que decían fue que salvó a España de tener que participar de la Segunda Guerra. Al no quererse meter Hitler en España, pues hubieran empezado a bombardear a lo mejor las otras unidades y tal. Así que España no sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. También porque venía saliendo de una guerra civil. Por eso te digo, pero que se encontraron en un tren. El hombre llegó hasta una frontera en Francia y él se encontró con él y Franco le dijo, por favor, no entres aquí, déjanos nosotros recuperarnos, y lo logró. Hitler lo escuchó. Él se cuestionaba qué fue lo que le ofreció Franco, pero Franco claro. Era Franco era Franco, y hay mucha gente en España que todavía lo echan de menos, pero yo recuerdo que había personas que decían que era un dictador y tal. Los años que yo estudié medicina en España, yo no hablé de eso todavía, me di un salto, ¿verdad? Pero papi conoció al capitán general y cuando yo estaba estudiando en Barcelona, en ese colegio, el capitán general me mandaba a buscar los fines de semana, yo la pasaba en Capitanía General con ellos, con la familia.
Y eso fue, en el momento, yo estaba bien jovencita porque yo acababa high school, yo tenía como 17 años. En el momento, eso para mí, como siempre pasa con la gente joven, pues, tú sabes. Pero yo ahora me pongo a pensar, por ejemplo, cuando me llevaba a la ópera o al ballet, que casi siempre íbamos con la esposa porque los niños no le interesaban, eran más pequeños. Y entonces, en la ópera había un salón en la parte de las gradas, por allá, de los bancos. Había un salón con espejos. Y en el intermedio iban los padres o los maridos con las esposas a dar vueltas a ese salón durante el intermedio. Y entonces las señoras mayores y las abuelas abanicándose en la orilla. ¿Me puedes creer que el capitán general, con todo su traje de gala y todas sus cosas, guindándole y todas esas vainas, me paseaba a mí en ese círculo? Y la esposa de él abanicándose a un lado. Y yo la más panchona. Y la gente, tú sabes, en ese momento eso equivale como el gobernador de una provincia, tú sabes, o más. Pero con el hecho de que fuera representando a Franco, pues tienen más peso, ¿verdad? Claro, tiene poder. Y entonces, pues yo recuerdo asomándome por el balcón que del cuarto que yo tenía, que era el de huéspedes, y era un cuarto como de los palacios. Yo salía para mirar para el balcón, para la calle Colón en Barcelona, y la distancia entre donde yo entro a mirar la ventana y la ventana en sí como el morro. Las paredes eran unas paredes como gruesa, de 6 o 7 pies de ancho, porque esa era también la fortaleza. Es más, nosotros mirábamos por el segundo piso, los hijos y yo mirábamos cuando el rey Juan Carlos, jovencito, entraba vestido de blanco porque tenía que hacer allí unas cosas militares para cumplir con su cosa de rey. Y pues allí estudiaron las primas de Juan Carlos. Bueno, ya te digo, yo tenía una supervisación 24 horas. Yo tenía que comer con una monja detrás que me corregía hasta si yo cogía el tenedor mal, la cuchara, cómo se comía. O sea, yo aprendí a comer cosas con cuchillo y tenedor que nadie se explica. Pero no podía tocar la comida jamás, jamás. Salí de allí con amistades para toda la vida. Y hace como en abril del año pasado, me cogí un break y me dije, me voy para España. Y estuve con 2 meses en España, una con la amiga del Marymount, en Málaga, y estuve en la casa de ella como un mes. Y después me fui con los hijos que quedan del general a quedarme con ellos allá en Barcelona. Sí. Y tengo algunas cosas que contar, de observaciones que hice del lío que tiene Cataluña con la separación, para que ustedes vean a lo que yo vi allí, lo que dejé de ver. ¿Qué piensas de eso? Bueno, aparentemente en el caso, pues yo te voy a hablar de lo que me dicen. Y a lo mejor lo que me dicen tan parcializado, yo no he oído la otra parte. Pero es como más parecido a la secesión de un Estado de la Unión que lo que es a la separación de un territorio. O sea, la independencia de un territorio que no está definido debe ser políticamente mucho más fácil que una secesión. Y entonces, lo que me dicen. Y entonces, la secesión que busca Cataluña quiere retener, un poquito como hace el PNP, que quiere retener los fondos federales, pero que no. Es una secesión que quiere depender de España. O por lo menos yo digo esa discusión, no he querido, mi cabeza ya tiene suficiente dentro para yo entrar en esos detalles de eso. Pero una cosa que sí noté desde cuando yo estudié allí, que estaba entonces Franco en su poder, que Franco obligó que todo el mundo tenía que hablar español, y lo que diera Franco era lo que era. Ahora no. Ahora todo el mundo habla catalán. Y a mí me cuesta trabajo, mucho trabajo entender el catalán. Y no te hablan español aunque lo sepan. Si tú vas a una tienda, tú tienes que agenciársela como pueda, pero ellos lo que hablan es catalán. Eso pasa en Canadá, en las provincias de Montreal y Quebec. Si tú no hablas francés o no lo entiendes, estás chavo, porque ellos inglés ni español te van a hablar. Sí. Es como si fuera una decisión que no quieren. Sí. Casi un statement político. Yo vi, es curioso porque esto se lo voy a contar, que a lo mejor ustedes lo saben o no lo saben. En los balcones del barrio gótico que queda al lado de las Ramblas, que yo, para que eso era mi hunting ground, porque acuérdate que yo estaba encerrado en la semana, pero los fines de semana yo, en la casa del general, yo cogía a los hijos, me los llevaba, vamos a pasear por ahí. No era hacer nada malo, pero tú sabes. Y entonces, yo miré así, yo dije, espérate. Y habían la bandera que usan ellos para Cataluña, es la bandera de Puerto Rico con las franjas en dorada, en vez de blanca, dorada. Sí. Pero habían banderas de Puerto Rico al lado. Y entonces, la hay. Entonces yo le digo a mi amiga, ¿verdad? Que
Mira, esa bandera al lado de esa es la de Puerto Rico. No, es que con el sol se pone pálida y se ve así, pero no, esa no es, esa es igual que la otra. Y yo digo, bueno, ajá, sí, hombre, pero si es que, además yo hablo francés también, ¿sabes? Ah. Oh, sí, 4 años en Francia, hay que aprender el francés, ¿no? Impresionante. Bueno, la cosa es que yo miraba eso, y entonces voy a una de esas tascas, a comer tasca. Allí la tasca no es para uno emborracharse. Uh-huh. Allí es para comer pisco labi de eso, uh-huh, y tomarse una cañita, tú sabes. Y entonces me habla unos muchachos puertorriqueños. Y yo le digo, mira, ven acá. Yo veo muchas banderas de Puerto Rico allá. Yo se los dije a sí mismo. Está ligada emocionalmente o algo el movimiento de separación de Cataluña con el movimiento de independencia de Puerto Rico, y me dijeron que sí, que están ligados, que allá hay muchos estudiantes de Puerto Rico, yo no lo sabía. Eso es cierto, sí, hay muchos estudiantes en Barcelona. Sí, pero fue que y que la bandera sí era de Puerto Rico. La bandera es de Puerto Rico y de Cuba, porque me parece que es que Ballester, que era uno de los nacionalistas catalanes, vino o se inspiró a principios del siglo pasado, en el caso de Puerto Rico y en el caso de Cuba, en la bandera, porque pensaba que cuando Estados Unidos llegó a Puerto Rico y a Estados Unidos en la invasión, pensaba que eso significaría la independencia de ambos países. Y que él tomó esa idea de la bandera, que representaba la libertad, para inspirar el nacionalismo catalán. Entonces utilizó la bandera y utilizó los colores típicos de Cataluña y los aplicó. Sí. Pues yo no me había interesado en esa cosa, aunque sabía de ellos, y conozco gente que vive allí, o sea, que los considero como familia, que no están metidos en la discusión política de eso. Yo lo que viene de que cuando Franco ellos no se metían en discusión política y no se meten, y son viejos ya. Pero lo que sí me comentaron es que aparentemente ha creado suficiente inseguridad que todos los bancos españoles se han ido de Cataluña. Uh-huh. Y entonces la gente se han ido corriendo detrás de los bancos y se están yendo para asegurarse. Eso no, aunque no quiero entrar en el tema ese, me dio la impresión en el tiempo que estuve allí que eso todavía no está cuajado. Que eso está empezando también, ajá, ¿no? Que eso no está claro. No está claro porque España está reacio totalmente a darles a ellos, y la Constitución lo prohíbe. Ellos reciben una cantidad de dinero espectacular de España, y eso fue lo que me dijeron. Yo bastantes problemas tengo yo con lo que tengo acá para echarme. Sí, no, Puerto Rico tiene un problema. Bueno, y entonces pues de ahí caí en Alemania, donde era otro. Ahí sí que yo tuve que aprenderme algunas palabritas, porque el alemán, aunque tú en inglés tienes palabritas que te suenan, sí, el alemán no hay quien lo entienda. Y yo aprendí a hacerle algunas preguntas que si me las contestaban, yo las podía entender. Pero yo no podía tener una conversación larga, así como estamos hablando nosotros, en alemán. No, porque nunca había estudiado alemán, yo caí allí. Lo que pasa es que estaba en la Universidad de Maryland, que tenían una sucursal en una de las bases militares, que estaba precisamente en la ciudad de Múnich, que era para militares y dependents. Y entonces allí pues seguí la universidad allí, el segundo año. ¿Cómo se encontró la atmósfera allí en Alemania? Sabemos que usted fue en la posguerra, la guerra no llevaba ni 10 ni 15 años. Pues mira, de acabarse. te voy a hacer un contraste de ese momento, sí, y te voy a hacer un contraste que después llevé a mi hijo y a otra hija mía a Alemania, como yo no sé en qué año fue, como 30 años después o algo así, o 20 años después, porque sí hubo un cambio en 20 años. Claro. Cuando nosotros llegamos Alemania, cuando yo estaba en Alemania, había una simpatía bien grande hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Acuérdate que los Estados Unidos fueron los que se metieron allí, aparecieron y vaciaron esos centros de concentración, uh-huh, y todo eso, sí, ¿verdad? Bueno, de un lado, del lado occidental, del lado oriental, entonces entró Rusia a hacer lo propio. Uh-huh. Y por eso fue que los dos llegaron y se encontraron en un punto medio, que ahí hicieron el muro. El muro, sí. Por eso, sí. Pero que yo estaba, acuérdate que en el lado... Sí, del lado occidental, sí, claro. Y entonces la gente estaba echando para adelante. Todavía tú te tirabas por las carreteras y veías edificios baratados. Uh-huh. Mucha gente intentaban hablar inglés contigo, se trataban de organizarse contigo. Y la vida siempre de los beer halls y eso siempre está en pie. Claro. Eso es tradicional allí, eso no lo dejan. Voy a brincar ahora por un ratito, nada más que 2 minutos, hace como 15 o 20 años atrás, que yo llevé a mis hijos
ahora esta gente alemana son como hostiles al extranjero, incluyendo al americano. Antes eran bien simpáticos, bien amables, y ahora no te hablan nada de inglés ni aunque lo sepan. Te tienes que defender como puedas con ellos, pero a lo mejor no son todos, ¿verdad? Pero yo noté una hostilidad que no estaba cuando yo estaba allí. Cuando estaba allí era más friendly, más tal, no estaba igual. Han recuperado completamente del todo. Yo en ese momento, por cierto, cuando yo estaba mis padres viviendo en Francia y yo empecé a estudiar en Alemania, la ruta mía para yo llegar a mi casa era el tren ese famoso que le llaman el Orient Express, que se ha quedado en la historia, que es un tren que empezaba en Checoslovaquia y terminaba en París, y yo pasaba la noche en ese tren. Eso es otra historia. Eso es otra historia. No, porque a mí mi papá, porque era la nena, me consiguió un cuarto el primer día y me dio terror, pero yo no pasaba nada en Europa en esa época, pero me daba miedo. Gracias. Y entonces, a partir de ahí, ni primera clase tampoco me sentía cómoda. En segunda clase yo llevaba mi almohada y eso, y toleraba mejor el viaje que muerta del miedo. Pero ya eso pasa. La cosa es que entonces Alemania, tú podías visitar los campos de concentración. Y como Eisenhower había dicho que había que dejar el campo de concentración, igual que lo que se encontró, es un choque bien fuerte, que entre fotografías y lo que ves allí, tú ves lo que hicieron. Sí, la realidad. Ajá, la realidad. Y mayormente estaba abierto para los militares y para los dependents. Y como ya nosotros éramos adultos, pues podíamos entrar con una tarjeta. Y eso me impactó terrible por pensar que un ser humano se supone que tiene una nobleza humana, una compasión. Y que pudieran hacer las cosas tan atroces que hicieron allí, porque se pasó de la mano. No fue solamente matarlo y te maté, no, sino que hubo torturas y hubo de todo. Yo no sabía de eso. Yo nunca había visto acuérdate que antes las películas no enseñaban esas cosas, tenían bien. Y yo ver todo eso allí de momento fue para mí algo muy... Entonces después yo a veces los domingos me iba a ver los cementerios. Y en Alemania las cruces de los cementerios sí no han cambiado. Eran de madera y entonces ponían la foto de la persona, así que tú mirabas en el cementerio y tú veías la foto y la fecha, y si tú mirabas la fecha, tú veías más o menos. Claro. Y entonces veía fotos de bebés y veía fotos de gente grande. Yo no sé, eso a mí me dejó una huella, todavía hasta el día de hoy. Luego después, cuando fui con mi hijo Roberto y con Liseta allá, sí habían tumbado ya el muro, y cuando tumbaron el muro nosotros pudimos ir a Checoslovaquia. Que fuimos a Checoslovaquia, ¿ok? La semana siguiente estaban en el proceso de dividirse entre Czech y Eslovaco. Wow. Y entonces nos encontramos en el medio de eso, ¿te acuerdas, Roberto? Que está mi hijo aquí. Y nos encontramos en el medio de eso y estaban haciendo su propagandita y su vaina, que yo cogí algunos alfileritos que estaban regalando y unas cositas para guardarlo. Y pues me fasciné con la ciudad de Praga. Oh, una noche nos sentamos allí en un puente y venían los muchachos rusos, venían por esa área en los veranos a tocar violines y cosas para que la gente le dieran chavos. Y habían como 4 violinistas allí tocando unas cosas fabulosas, clásicas. Y nos sentamos en el piso y cuando yo les pregunto, ¿y de dónde vienen ustedes? Y me dijeron así en inglés, que venían de Rusia y que pertenecían a la Filarmónica de Rusia. Yo dije, mira, se han dado ustedes el lujo del diablo, están aquí 4 horas oyendo la música. La Filarmónica rusa es excelente orquesta. Sí. A mí, yo he vuelto a Rusia. Bueno, esa vez yo no estaba en Rusia, yo estaba en Checoslovaquia, pero conocí a un muchacho aquí en Puerto Rico que se casó con una rusa y me invitaron y ya yo he ido a Rusia. Qué bien. Sí, en Moscú y Saint Petersburg y todo eso. A visitar y estaba quedándome en una casa, así que me quedé como un mes en una casa y estaba... Al principio tenía un poquito de miedo. Y si ustedes supieran por qué. ¿Por qué? Porque yo pensaba, si esta gente se enteran quién soy yo, es capaz que me meten presa para ver si yo soy una espía o algo. Cuando entré por el aeropuerto, que todo el mundo hacían, chaca, yo veo que aquel hombre coge mi pasaporte y mira, yo a diablo, aquí me van a parar, me van a devolver. No lo estoy diciendo de broma, lo pensé seriamente que por alguna razón pensara que yo venía con otros fines.
Pero no, Y nada. y usted viene una vida de checkpoint en checkpoint y de checkpoint en checkpoint y de esconderse de que, ¿sabes? Que no es fácil tampoco. Ajá. Pero fíjate, lo que me sorprendió de Rusia es que yo me lo imaginaba mucho más, tú sabes, gente más fuerte, más dura, más porque uno se hace una visión de lo que uno piensa que es la personalidad. Muchachos son gente bien blandita, bien friendly. Allí, tú sabes, frío como el diablo, porque a pesar de que yo cuando fui ya estaba un poquito más tibio. Entonces, la muchacha que es la rusa, el muchacho es español, me invitó, yo quería conocer los papás de ella, y fuimos en avión al norte, y vi a saludarlos a ellos, y estuvimos con ellos, etcétera. Fue una ciudad creada para los que iban a trabajar en una planta nuclear. La planta nuclear está allí. Y entonces tienen casas y tienen todo. Es una ciudad preciosa, una ciudad como Chernobyl, por ejemplo. Ajá, exacto, una ciudad bien bonita. Ya mismo a lo mejor me acuerdo el nombre, pero es que no hay quien lo pronuncie. Y entonces yo fui a visitar a los papás. Todos los edificios son iguales, igualitos. Y entonces abajo un poquito de verde, y cada edificio tiene como 2 o 3 pies para ellos, o 4 pies, para sembrar ahí lo que ellos quieran. Y entonces ellos, cuando cae el verano, intenta sembrar algo, strawberries o alguna cosa. Los rusos tenían, o por lo menos me dieron escasez de carne, porque hay tanto frío que no hay tanto material, y entonces el poquito ganado que tienen, pues lo usan para leche y para otras cosas, y no los matan así con la carne es carísima. Pero comen mucha verdura debajo de la tierra. Tubérculo. Especialmente ¿cuál es la color lila? La remolacha. La remolacha. Sí. Ellos con la remolacha hacen dulce, hacen sopa. Hay una sopa que ellos comen con unos slivers de remolacha de desayuno, que para ellos es lo que llaman comfort food. O sea, aquella me puso aquello allí, y no es que fuera repugnante, pero yo no es que fuera repugnante, pero me costaría trabajo tomarme otro plato, tú sabes. Sí, de verdad. Pero gente bien amable, bien buena. Y entonces está en la planta allí, ¿verdad? El papá es un ingeniero y la madre también, porque si no, no estarían allí. Entonces, todos los años tienen que pasar por un físico. Cuando se les empieza a alterar la sangre, eso es normal y ellos saben que es así, le empiezan al tratamiento. Y eventualmente todos terminan muriéndose de leucemia. El papá de la muchacha se murió hace un año y la mamá va por ahí. Qué fuerte. Wow. Y todos los años le hacen las pruebas a ver. Cuando se retiran se pueden ir de allí, pero se quedan. Ella no hay Dios que saque la mano. Muchas de estas ciudades en la Unión Soviética eran secretas, o sea que ahora es que están abiertas al público, pero muchas de estas ciudades como que no existían en los mapas, nadie sabía. Ajá. Y entonces, pues, yo la vi. Entonces había un sitio que ellos iban, que no podían entrar más que unas personas que sacaban un material de allí. Yo veía así a través de un lago, y tú veías a las máquinas sacando algo de allí, etcétera, etcétera. Otra cosa que es interesante fue que esta niña trabaja, fíjate tú, por una oficina de Disney en Rusia, que cogen las películas de acá y les cambian el lenguaje, les hacen la de esas, y la promoción y todo, y ella es una artista gráfica. Y entonces yo le dije, ¿tú desde chiquita te gustaba eso? Y me dice, no, a nosotros nos hacen unas evaluaciones cuando estamos pequeños y determinan cuál es tu facilidad, qué es lo que a ti te gusta, y te dicen lo que tú vas a estudiar. Yo no le pregunté si no había la libertad, pero lo que yo entiendo es que si tú te dicen que tú vas a ser médico, tú quieres ser médico, tú no sirves más que para pelotero, y tú no sirves para lo que sea, y eso tú vas, te cambian inmediatamente, que pasan 6 o 7 años, ya tú te mueven te mueven. Oye, doctora, la conciencia política y el ser estadista, ¿cuándo llega ahí? O sea, ¿cuando estaba en los estudios en Madrid o cuando viene a Puerto Rico? No, mira, yo la palabra estadidad, como que aquí se representa más un partido que lo que representa la definición de la estadidad. Okay. Quizás, y yo te puedo decir que es así. Yo viví en un régimen dictatorial, el de Franco, militar. Viví en Francia posguerra, viví en Alemania, vi los estragos del nazi. Se me olvidó decirle, yo tuve un periodo que viví en New Jersey 3 años antes de ir para Francia. Cuando salí de Gato Rey, de 8º grado, empecé en New Jersey. Entonces, la filosofía republicana viene con más edad, con más razonamiento. Entonces, quizás influenció mucho mi padre, que hablaba, que yo estaba tan y tan horrorizada
del control tan grande de esos gobiernos sobre el ser humano, que donde único yo veía que el ser humano tenía mucha libertad para hacer lo que le diera la gana, para estudiar lo que le diera la gana, para trabajar lo que le diera la gana, para no hacer nada, era en Estados Unidos. Yo valoro, por ejemplo, la libertad de expresión. Cada vez que yo hablo y digo una cosa por ahí, yo trato de cuidarme de no difamar ni hacer nada que pueda, no porque me demanden, sino por, tú no debes difamar. Sí. Pero cada vez que yo hablo y digo cosas, pienso en la primera enmienda que protege mi libre expresión. Todas esas cosas me hicieron pensar a mí y razonar que el sistema de gobierno que se creó a través de los diferentes estados, hasta el día de hoy que yo sepa, y no he vivido más que en esos países de Europa, no he vivido en más ningún lado, hasta el día de hoy ha resultado ser el donde más cómodo puede la persona con libertad buscar lo que quiere. O sea, tú te puedes meter hasta en una ganga si quieres, pero también puedes aislarte y puedes vivir tu mundo y echar para adelante. Ya la filosofía republicana viene en parte por cosas de principio, la cosa de la religión, que no es que yo sea beata, pero no, yo no soy beata, pero y tengo por cierto, me estoy blindando por si acaso, tú sabes, si uno va para allá arriba y no porque yo no voy mucho a misa y eso, porque ¿tú entiendes? Se entiende. Entonces, pues hay un sacerdote que es el de la parroquia de Río Piedra, que era médico y después se hizo sacerdote, que yo le lambo el ojo todo el tiempo, tú sabes, y le digo todas las cosas buenas que yo hago. Tú sabes, yo le digo, mira, si yo voy para allá arriba, tú sabes, tú di algo, no te quedes callado. Pero tengo otro que es más cercano porque mi mamá cuando era chiquita vivía al lado de la familia del beato Charlie Rodríguez. No es el beato de la Fortaleza, no, este es el de la Iglesia Católica. Y entonces la hermana de él fue mi madrina de bautizo. Y entonces pues Charlie jugaba con mami. La acera jugaban los nenes chiquitos. Es que se conocían. A todas, sí, toda la vida. Y entonces yo digo, bueno, yo ando con una estampa de él siempre, por si acaso también, tú sabes. Todas las bases cubiertas. Sí, ¿no? Entonces, no, mira, ella, tú sabes, puede haber fallado un poquito en la iglesia y cosas, pero... Amiga de la familia. Amiga, sí. Entonces, cuando viene a Puerto Rico, ¿se integra al Partido Nuevo Progresista? No. Cuando yo vine a Puerto Rico, yo trabajaba como una burra haciendo medicina y todas esas cosas. Claro, pero como... yo no sabía mucho ni qué eran los partidos en la isla, no estábamos muy en esa. Papi conocía así líderes populares. Papi conocía a Luis Muñoz Rivera, que era senador, era como un hermano de mi papá. Yo le decía a tío Luis. Casa no hubo nunca prejuicio de un partido a otro. No se hablaba de que eso es de un partido. Eso. Es más, yo creo que en esa época no había eso. Esa cosa que, eso es un populete, un PNP, eso no lo había. Yo no recuerdo eso. Entonces, ya yo estaba viviendo en Mayagüez cuando don Luis Ferré y esa gente hicieron No, yo estaba llegando a Puerto Rico cuando esa gente hicieron el partido. Y yo no entendía. ¿Usted estuvo en la fundación del partido? No, yo estaba cuando estaban haciendo la fundación del partido, pero yo nunca tuve ningún papel en eso. Yo estaba con 5 muchachitas siendo internado. Claro. Y no me interesaba nada de eso. Es más, yo no estaba ni muy informada de quiénes eran las figuras. No conocía a nadie. De quién era fulano y mengano. Se dedicó a sus hijos y a la práctica de... A 5 hijos, sí, a la práctica médica. Cuando caigo en Mayagüez, me interesó. Yo trabajaba en la Unidad de Salud Pública. Mi marido tenía la oficina al otro lado de la calle Méndez Vigo y yo terminaba temprano y entonces yo empecé a hacer amistad con Miguel Ángel García Méndez. García Méndez, sí. Y entonces yo iba a la oficina de él en la calle Méndez Vigo, allí donde tenían el Western, y me subí arriba. Él estaba ya bastante mayor y me identifiqué. Y eso, además había una relación lejana familiar, porque una sobrina de él se casó con un tío de mi marido. Okay. O sea, que había una relación familiar lejana, lo suficiente. Y además, Mayagüez pequeño me permitía a mí hacer ese tipo de relación. Pues don Miguel Ángel me acogió con mucho gusto. Él estaba básicamente manejándole el banco y él lo que hacía era subía yo todos los días y era el jefe del banco, etcétera, pero pasaba conmigo 1 o 2 horas diarias. Y me empieza a hacer las historias de toda la lucha de él por la estadidad y todo eso. Yo también he oído cosas muy feas de don Miguel Ángel, o sea, no te digo que no. Sí. Pero yo estaba bregando con lo que yo tenía de frente. Y él empieza a hacerme unas historias que me empiezan a interesar. Inclusive don Miguel Ángel
que estuvo muy decepcionado cuando don Luis Ferré se montó el partido, porque él fue el que reclutó a don Luis para que se casara con una de las hermanas de su esposa, Sí. y lo tenían en la familia como cuñado. Y El asunto fue que Luis Ferré básicamente destruye el Partido Estadista Republicano Sí. porque va y funda un nuevo partido tras la participación de Estadistas Unidos sí. en el plebiscito del 67. Bueno, pues yo vi documentos de don Miguel Ángel y yo creo que yo me llevé un montón de cajas para Orlando. Y me las llevé para tener más tiempo de organizarlas y porque allá no hay tanto problema de humedad y de termitas, Claro. ¿no? Como la hay aquí. Y yo estoy segura que yo tengo la documentación, pero por lo menos en la cabeza la tengo y yo la recuerdo haberla visto en la oficina de él. Él me dijo a mí que cuando Muñoz Marín quiso hacer una consulta, que fue esto es dicho por don Miguel Ángel, y yo encontré y tengo en mi casa en algún sitio un papel que lo que él me había dicho era verdad. Sí. Y quizás ustedes, si hacen un search por ahí por el 67, que don Miguel Ángel creo que era el presidente del Partido Republicano, ¿Eso es así? y busquen y van a encontrar unos senadores que estaban presentando un proyecto de consulta. Que se murió, que entonces cuando, palabra de don Miguel Ángel, no está aquí para decir que es verdad, pero se lo digo. Pero a mí eso me llamó la atención. Él me dijo que cuando Luis Muñoz Marín vio que él iba por el camino de hacerse una consulta ordenada de Washington, Ujú. que fue cuando tiró Luis Muñoz Marín la consulta. O sea, pico adelante. Pico Se usó adelante. como instrumento político Ajá, también. y eso para me encantaría electoral. que ustedes lo corroboraran, porque eso me lo dijo don Miguel Ángel, y yo encontré documentación que comprueba. Ajá, y inclusive encontré del internet buscando los años eso. Y él en un momento dado era el presidente del Comité Republicano. Entonces, viene de ahí la historia, ahí es donde rompe don Luis con él. El Muñoz Marín convence a Luis Ferré que participe en el plebiscito si Miguel Ángel no quiere. Ujú. Y a pesar de que Miguel Ángel se lamentaba de que él había hecho a Luis Ferré, que él fue el que le dio fábrica y que le dio esto, Sí. Luis Ferré hizo un grupo para participar dándole standing al plebiscito. Entonces ya estaba la opción de estadidad representada. Y él dice y insiste que eso fue porque los populares le ganaron una fábrica de botellas a don Luis Ferré. Ah, ¿de verdad? Sí. Y eso sí yo lo he encontrado documentado. Aquí hubo una fábrica de botellas. Pues y de que eso. se las regalaron los populares como la gratitud. La a versión eso. oficial Wow. es que él compró las fábricas del gobierno, Ujú. que fue el conglomerado de las empresas Ferré. Exacto. Pero siempre ha habido esa teoría que usted está Ajá, mencionando. eso me decía don Miguel Ángel. Del valor nominal de $1 al año, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, la cosa es que don Miguel Ángel me dice, mira, y entonces don Miguel Ángel, no solamente eso, sino que don Luis, y yo no estoy aquí, yo estoy tratando de poner la historia en su punto, no criticando a nadie. Ujú. Pero la realidad es que entonces cuando don Luis hace el partido, que en realidad que él quería ser el presidente era Romero Barceló, pero se acobardó. Y decidió correr para San Juan, que pensaba que lo podía ganar, y dejó la gobernación para don Luis Ferré, y don Luis Ferré ganó, porque el ambiente estaba propicio para que ganara una oposición al Partido Popular, presumo. Estaba propicio para eso. Sí, sí. Así que no era el personaje. El Partido Popular estaba bien Ajá, dividido sí. también. Yo no, estas cosas yo estaba viviendo aquí, pero yo estaba totalmente Sí, en trabajando. otra cosa. Trabajando Estaba en lo otra suyo. cosa. Entonces, don Luis Ferré se presenta en Washington y dice, yo soy ahora el presidente del Partido Republicano. Así. Y don Miguel Ángel no tenía espíritu para pelear eso. Ujú. ¿Entiendes? Y así fue como don Luis jugaba a los dos bandos. Tenía el Partido Republicano controlado en Washington, pero era el presidente también del PNP. Ahí fue que el Partido Republicano... Y él luego cuando viene Romero Barceló y se enreda con los demócratas, Sí. empiezan los dos a la misma vez. Pero era nada más que para dar la apariencia en Washington. Sí. Mandaban los republicanos cuando era necesario, que es lo que están tratando de hacer ahora, pero ya allí no se vende con los Facebook y esas cosas. Sí. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Sí, sí, porque es que, bueno, eso he visto yo del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, que aquí se presenta como una cosa, pero cuando va a Washington se presenta como Exacto, otra cuando totalmente distinta. no, eso es una historia que yo también se la voy a hacer. Pero en ese momento, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo empecé a ver unas diferencias de lo que yo creía que debiera ser la vida de nosotros. Y Cuba me asustó muchísimo, porque eso es otra cosa que cuando en Cuba empezaron a hacer las cosas que hicieron y la gente se tuvo que ir,
volví a recordarme los dictadores que cogen y si tú no estás conmigo, no estás conmigo, tú sabes. Que aunque llegaran, porque hay muchos cubanos que me dicen que llegaron con buenas intenciones, pero después se degeneraron, hicieron cosas que no debieran. Pues yo pensaba, nosotros no somos genios, nosotros somos seres humanos como cualquiera otro. Si Puerto Rico no afinca una relación sólida en ese sistema de gobierno, no es que nos estamos casando con ningún americano, nos estamos casando con una constitución, nos estamos casando con un sistema de gobierno probado ya que funciona y me va a proteger. Si no, yo me voy a tener que ir de aquí. ¿Entiendes? Y eso, pues, se llama estadidad. Pero es un sistema de gobierno, un sistema económico que tiene sus defectos, un sistema legal que tiene sus defectos, pero hasta la fecha, aunque puedan haber naciones que tienen buenos sistemas así, también lo tiene una nación que tiene 50 estados, tú sabes. Y me da seguridad a mí de que si yo me jalté, no es como Barcelona que se quiere dividir. Acá yo me jalté de Florida, que me estoy empezando a saltar. Lo sé todo, es porque ya está llegando demasiado puertorriqueño y se siente como si estuviera en Puerto Rico. No, fíjate, no es por eso, no. He estado pensando en que, por ejemplo, las contribuciones a la propiedad están altas, ¿entiendes? Y como que a pesar de que todavía sigue estando mejor la economía para economía de tu bolsillo, la economía del Estado no sé, la economía de tu bolsillo sigue estando mejor. Por ejemplo, el hijo mío se compra un galón de leche en Nebraska por $1. No quiero decir que yo quiero comprar un galón de leche por $1. En Florida pagas 3, pero aquí pagas 7. O sea que yo no me voy a ir de Florida, me gusta por la temperatura. Cada vez que subo allá arriba digo, no, yo no me voy de aquí. Tú sabes, pero yo lo que yo vuelvo y les repito es que yo no estoy enamorada de ningún partido, yo no estoy enamorada de los americanos, de la bandera. Yo estoy enamorada, si vas a llamarlo así, de un sistema de gobierno, el republicanismo. Y dentro de ese sistema de gobierno me he ido por el republicanismo porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que Lincoln fue el fundador y presidente del Partido Republicano. Eso es así. Y Lincoln fue el que liberó a los negros. Y fueron los republicanos los que le dieron el voto a los negros. Y fueron los republicanos el que le dieron el voto a la mujer. Y fueron los demócratas los que tenían el Ku Klux Klan. Pero eso también ha ido cambiando en contexto. Eso ha ido cambiando de los 80 para acá, ha cambiado mucho. Bueno, pero una de las cosas que porque yo no he podido ya más nunca separarme de pensar política. He tratado de hacer cuando me fui por Europa esta vez, yo dije, me voy a alejar de todo eso. Y me pasaba con la cosita, con la maquinita. Todo el día. Y además, tú sabes una cosa, mi récord es mucho más de 40,000 en una noche de impresiones. Está bueno. Sí, yo cada vez te lo publico para que la gente no diga. La doctora Miriam es influencer. Sí, duélale a quien le duela. Ajá, yo lo tiro por ahí. Bueno, pero anyway, a lo que estaba diciendo antes de que interrumpiéramos con lo de los Twitter, la realidad es que el Partido Republicano para mí, no los seres que pertenecen en él, ahora mismo con lo del aborto es para mí lo más principal. Yo sabía que si empezaban con el aborto de primeros días o lo que fuera, yo sabía que hay médicos tan inescrupulosos que íbamos a llegar al final. Y son detallitos así. Ahora mismo, por ejemplo, yo creo, no es que yo te dije ya, aquí me confesé con la religión y todo eso, Sí. pero cuando yo era chiquita me hablaban que Dios te puede castigar, tienes que cuidado, papá Dios te castigue, tal y cual. Tú vas creciendo con unos valores que si te dicen que no puedes tenerlos, ¿quién te los va a dar? Aunque fuera por el miedo de que papá Dios me iba a castigar, vas creciendo, eso se te queda impregnado. Sí. Pues yo creo en eso, ¿ves? No creo en el aborto, que es un issue de la cosa de esa. Otra cosa también, si tú ahora mismo este negocio que ustedes tienen aquí empiezan a vender anuncios y lo que sea, y ustedes llegan a tener $10 millones en lo que están haciendo, yo no creo que es justo que yo te diga a ti, no, tú vas a trabajar para mí, yo te voy a pagar $500 mensuales, porque esos chavitos se los vamos a dar a esa gente que están allá afuera que lo necesitan. No, vamos a ocuparnos de los que están allá afuera de una forma razonable, pero no quitándotelo a ti. Tenemos que dejar que el ser humano desarrolle, no vamos a ser robots. No queremos robots. No queremos lo de Rusia, que te dicen a ti, no, yo sé que tú quieres ser pelotero, no, tú vas a ser mecánico, se acabó. Eso a mí no me gusta. Por eso es que te digo que yo estoy vendida. Tú ahora mismo, tú te mudas a Estados Unidos, cualquier persona,
y no siente presión política de ningún lado. Tienen que cumplir con sus deberes ministeriales del tráfico, no comerse a los colorados, las leyes que hayan, ¿verdad?, de esencia humana, trabajar, cumplir con tu trabajo, y si lo pierdes, da la casualidad que ahora mismo hay otro. Ahora mismo tú en Florida, donde nosotros vivimos, tú vas a conseguir trabajo enseguida, en 48 horas. Porque tú, por lo menos, en un Burger King vas a trabajar por lo que está trabajando aquí un profesor de la escuela. Wow. ¿Entiendes? Pues mira, eso yo lo quiero para Puerto Rico. Y eso viene con un modelo económico como el que tienen los estados. Da lo mismo como se llame, pero ¿sabes por qué es que nosotros no tenemos eso? Que quizás lo hubiéramos podido tener. Porque desde el principio del siglo pasado convirtieron a Puerto Rico en un paraíso contributivo. Y por eso que ustedes ven a mí que ese es mi bellón. Sí, y eso quien sí. me lo dijo a mí, me abrió los ojos, fue Sol Luis Descartes, secretario de Hacienda de Muñoz Marín. Wow, sí. Que se convirtió en uno de mis primeros, porque yo no le he dicho ni cómo yo caí en la política, se lo digo ya mismo, pero que se convirtió como en uno de mis primeros asesores. Y yo me decía, él hablaba como con un inglés, él es puertorriqueño, pero él iba mucho a Nueva York y él decía que era New York, Puerto Rican, de New York, decía él. Bueno, pero anyway, él me decía, mira, darling, hasta que tú no le metas mano a esa gente, Puerto Rico ni una forma ni la otra. Van a estar en el limbo toda la vida. Y yo empecé a darle cabeza a eso y me asesoré. O sea, hay un interés económico que es lo que está causando el inmovilismo político en Puerto Rico. Pero que no lo está causando porque el poder político económico que tienen en Washington es inmesurable. Inmesurable. Y yo le voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo yo caí en la política? Se lo voy a hacer resumido porque vamos a entrar a la parte esa de eso, que es lo más importante. Pero en ese mismo mundo que yo les estoy explicando cuando llego a Mayagüez, no, ya yo llevaba en Mayagüez un tiempo, esto fue en el 79, que yo miro que Bush es uno de los candidatos, no era el favorito de Romero Barceló, que era demócrata, pero estaba empujando a Howard Baker, y decide el hombre venir con el hijo, Jeb, y una serie de personas a ver si podía montar un team para que lo ayudaran en las primarias en la isla, en Puerto Rico. Sí. Y entonces yo vi en el periódico que tenía una parada en Añasco. Yo busqué la manera de ir a verlo allí, busqué que me enseñaran. Mi marido y yo fuimos, da la casualidad que estaba en un cuartito de una casita en Añasco, wow. En Añasco. Y yo lo que quería era saludar al hombre para conocerlo, ¿verdad? Y en una mesita así, él estaba comiéndose unos quesitos y nos presentaron y nos metieron en la mesita y él empezó a hablar con nosotros. Y mi marido él le dijo a mi marido que le contáramos, nos dijo que se le había muerto una nena de leucemia, que parecía que hacía poco, que se le había muerto. Y al terminar la conversacioncita me dijo, ¿me podían ayudar? Y como que era difícil decirle que no. Le digo, sí, ¿cómo no? Pero nos fuimos para casa y se acabó. Andaba con una señora que me tenía reventada porque me decía, nena, ¿cómo tú te llamas? Con una sombrilla, una cosa así amaja. ¿Cómo tú te llamas, nena? ¿Cómo tú te llamas? Dios mío, mío. Y volvía yo a tal, igual. Y yo, esa doña, Dios mío, yo quiero hablar con este hombre. Pues la doña era doña Julia Rivera Vincentí. Y él la había conocido en las Naciones Unidas, que él había sido delegado. Y entonces la había buscado a ella primero y ella lo estaba acompañando. Pero la cosa es que me cayó bien, le caímos bien, se fue de aquí, volvió otra vez más, después lo metimos por los montes en una jeep llena de palmas de así, ¿sí? Comía morcilla, comía pasteles, se metía con la gente, lo tengo en una foto que la voy a sacar un día de esto, bailando en Añasco en la plaza con viejita, ¿ok? Bueno, pues le hicimos, yo me tiré de pecho, pero yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Le hicimos un offset a Romero Barceló que me costó a mí parte de la candela que me han dado. Y Bush le ganó la primaria a los candidatos del PNP. Y entonces de momento se va. Y yo le mando una notita y me la contesta. Yo le dije, mire, perdió, pero usted es el mejor y qué sé yo, y que me contesta. Poco después le mando otra y me contesta. Bueno, viene la convención republicana y cuando yo estoy en casa de unos tíos en New Jersey. Y me levanta mi tío a las 4 de la mañana y me dice, Reagan escogió a Bush de vicepresidente. Y yo, ¿what? Yo decía, no puede ser. Yo conozco un vicepresidente, tú sabes. Pero yo dije, ahora... A lo menos le contesta. No se va a olvidar. Sí. A la semana siguiente, más o menos, recibo yo aquella paca de invitaciones engraved con mi nombre y el de mi marido para ir a la toma de posesión. Que teníamos el package de primera clase, tú sabes. Y eso era cócteles y cócteles. Y yo comprando ropa. Y yo, ¡ay, esto está divino! ¡Me encanta!
my God, en Casa Blanca, yo, wow. Y pasamos por toda la actividad esa, que fue fascinante. O sea, es que de momento es como si como de Disney, tú sabes, cuando te entra al palacio de bueno, pues el asunto es que inclusive lo vi en dos ocasiones, porque siempre estaba lejos, allá parado. Lo vi en dos ocasiones en ella, en una recepción que da el vicepresidente, que me llamó la atención porque estaba como una tarimita así y estaba rodeado de seguridad, él y la esposa, y nosotros íbamos por la fila para darle la mano. Y cuando yo me acerco para verlo, yo estaba toda excitada como quinceañera con Ricky Martin. Entonces, cuando nos acercamos a él baja de la tarima para echarme los brazos, lo que no había hecho con nadie. Y de atrás lo jalaron los del seguridad, porque no se bajara. Y él decía, I know her. Para hacerle la historia y hacerla corta, la relación mía con Bush continuó. Doña Julita se salió de Committee Woman y me llama a Mayagüez y dice, mira, para que tú seas Committee Woman. Yo, ¿qué es eso de Committee Woman? Yo no sé qué es eso. Sí, eso no era, está bien. Pues Committee Woman era que yo iba a las reuniones del Partido Republicano en Estados Unidos representando a Puerto Rico. Ahora mismo hay un Committee Woman, que es la Soraya Fonalleda. Hay un committee man que es Fortuño y Jennifer, que es la presidenta. Entonces, en aquel entonces era don Luis Ferré, era yo y Hernán Padilla. Estamos hablando de 70 y pico. Sí. Bueno, pues empiezo yo a ir a Washington con don Luis, empiezan los cócteles en la Casa Blanca. Les voy a hablar otro detalle que no lo había dicho nunca en público. Acuérdense que yo me crié en Europa y el caviar de beluga vale como $1,000 la onza. Y yo voy a una recepción, todo el mundo bien, tú sabes, bien cursi. Y en una mesa allí tenían un bowl, como del grande de esta mesa, llena de hielo. Y en el mismo medio, como una tacita con una cosa aprieta. Yo sabía que era caviar. Y yo miraba aquello, yo veía que las mujeres le pasaban por el lado, tú sabes, cogiendo de abajo cositas, y aquello no lo tocaban. Y eso no puedo volver para allá atrás. Y yo pasaba y disimuladamente cogía una cucharita. Yo creo que yo me comí caviar completo. No lo voy a comer nunca en la vida. Pero para que ustedes sepan el ambiente donde uno se estaba moviendo, ¿verdad? Regresamos a Puerto Rico de uno de esos eventos. No se hacía nada político, nada, era cócteles y más nada. Regreso yo con don Luis a Puerto Rico y don Luis decide hacer como una especie de pequeña reunioncita de republicanos. Yo no creo que había ni 30 personas allí en San Juan, y que íbamos a hablar de lo que habíamos hecho en Washington. Y él está parado así en un micrófono, era en la Rubber, que él tenía como un comité ahí, está parado en el micrófono, yo estoy para el lado de él porque yo soy la committee woman, yo no hablaba ni para Dios, y al otro lado estaba el otro. Don Luis me dice, tú tienes que decir algo. Y yo digo, ¿qué yo voy a decir? No sé, dije algo, tú tienes que decir algo. Y yo dije algo, al final yo dije un saludo bien grande, y ya don Luis le explicó todo, whatever, me paré otra vez. Pero a este lado aquí, cierro los ojos y lo veo. Había un señor delgadito, bajito, no debe haber medido más de 5 pies o algo así, con una guayabera inmaculadamente planchada y un sombrerito, y me empieza a tocar. Y yo, dígame, ¿qué fue? ¿Qué hicieron por la estadidad? Y volví a decir, porque no han hablado de la estadidad ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? Y yo le mentí. Yo, sí, bregamos con la estadidad. Claro que sí, después le cuento. Y yo me monté en el carro para Mayagüez guiando por la 2 y me eché a llorar. Yo dije, yo le mentí a ese señor, yo no estoy haciendo nada por la estadidad. Dios me puso a mí en la Casa Blanca. That doesn't happen si tú no tienes millones de dólares donde arriba o eres un político que ya ha subido todos los escalones. Y ese día yo me determiné, esa noche yo me quedé con los ojos así abiertos. Yo dije, esa noche cambió mi vida totalmente. Sí. Y ahí yo dije, si yo tengo esa posición y yo tengo este privilegio, yo tengo que usarlo para buscar para Puerto Rico lo que yo entiendo que es mejor para Puerto Rico. Y avancé tanto y tanto que entonces el partido, cuando yo empecé a coger firmas, se creían que yo estaba buscando firmas para Hernán Padilla. Y las recogían en los partidos diciendo que era para mí y después las quemaban. Wow. Me lo decían los empleados. Esto es en el Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo. Pero espérese, usted estaba buscando la estadidad. Buscando hojas de estadidad. Y entonces el partido le estaba boicoteando, las firmas. ¿Por qué razón? Porque creían que yo estaba haciendo como un ejército para Padilla que iba a retar a Romero. Esto es los 80. O sea, que ellos estaban en la lógica partidista de quién gana la gobernación, pero no estaban pensando en lograr la estadidad. Y eso fue, te estoy hablando que Bush lo conocí en el 79, en el 80 gana Reagan, y ya yo estoy allí en el 81.
¿entiendes? Las elecciones después de Don Luis, de Romero Barceló y Hernán fueron, que él hizo otro partido, fue en el 84. Y años convulsos también Ajá. en Puerto Rico, en todo el espectro político. Sí. Y entonces, pues, a mí, tú sabes, acuérdate que yo estoy bien novata en todo esto y yo no entendía lo que estaba pasando ni por qué estaba pasando. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, pues, si nadie quiere hacer nada, yo hago esto. Y entonces, yo hablé con... Es más, se lo recordé los otros días porque me invitaron al ball de Rick Scott en Washington, a Roberto y a mí, porque Roberto ayuda mucho allí a los candidatos. Y me invitaron al ball de Rick Scott y estaba sentado Romero Barceló en una mesa solo, aunque estaba la gente caminando alrededor. Y yo me senté al lado de él y dije, Roberto, le voy a decir lo que no le he dicho en 40 años. Y dije, ¿por qué usted a mí me boicoteó? Porque usted en vez de ayudarme me boicoteó. Y yo decía, yo como que no lo oigo bien. Mucho ruido. Pero anyway, el asunto fue que yo me coincido con él en un vuelo que venía de Washington a Puerto Rico. En Atlanta había que pararse, era Delta, para hacerle y por ustedes se montan en el avión y yo me le voy detrás, que luego que está en primera. Yo viajaba siempre, yo viajo en la cola siempre. Y yo arranco todo esto del bolsillo de nosotros, ¿sabes? Y yo arranco, llego al frente. Él entró en el Delta Club, whatever, y yo entré ahí detrás de él y él estaba con un grupo de personas, una tal Marlene Gillette, Domingo, qué sé yo, ni qué, toda esa gente. Y yo le digo, de buena fe, mire, gobernador, yo creo que la Casa Blanca nos puede ayudar a nosotros para nosotros adelantar esto. Oye, me salió diciendo que le había faltado respeto a don Luis Ferré, allí delante de todo el mundo. Y yo me sentí tan abochornada y tan mal y tan innecesario que me saliera así, que me fui de allí y yo no volví más. Lo que yo no entiendo es que tal vez lo entiendo un poco, esta cuestión de que usted no seguía la lealtad del partido al dedillo, precisamente porque era novata en cuestiones de política y usted veía un camino abierto y usted decía, voy para allá. Y le iba para encima y no lo hacía dentro de las normas o bajo las reglas. Es que las normas de ella era que no hicieran nada. Del PNP. Ajá. Wow. Que no se puede hacer nada. Que no se pase nada por la estadidad. Ajá, que nada. Pero también, no sé si vas por ahí, pero estoy pensando en que si estos son los 80. Ajá. O sea, en el 80 fueron las elecciones, gana Reagan, así que estamos hablando del 81 al 84. ¿Verdad? Pues una mujer tomando, digamos, yéndose punta de lanza en un partido que estoy tirando una bala loca, pero debe estar dominado por hombres sí, machistas, ¿verdad? Fuertes. Pues se les va a poner un poco problemático el asunto también, ¿no? Porque conociendo su trayectoria dentro y fuera de la política. Pero en ese momento la gente no sabía cómo yo era. Tú sabes. Bueno, se fueron enterando. Se fueron enterando. Ni yo misma. Sí, pero que también puede ser un asunto por ahí también. Pero yo creo que el elemento la alergia que tenía Romero Barceló de que Hernán Padilla hizo un partido y todo, y que él juraba y perjuraba que yo estaba que yo estaba haciendo un ejército para él, que yo podía firmar, pero era para coger gente para Hernán Padilla y no era. Y más que eso, el hecho de que usted fuese mujer, o sea, que fuese una mujer que estuviese quizás representando un reto a Barceló, que siempre ha sido una figura pues un poco autoritaria. Que le dice a la gente lo que tienen que hacer, sí. Pero fíjate, vuelvo y te digo, la persona que llegó a Mayagüez después que ese viejito me dijo eso, y la que salió de Mayagüez al otro día soy yo. Sí. Soy yo, no fue aquella. Entonces yo dije, I'm on my own. Yo estoy sola. Y ahí fue que yo le pedí a Washington que si nosotros podíamos coger peticiones, que yo podía hacer con eso. Porque yo vi una petición de los israelíes en un magazine, en un periódico. Me dijeron, haz lo que te vamos a ayudar. Ahí es que usted funda Puertorriqueños en Acción Ciudadana. Sí, que nunca se afilió a ningún partido y la gente creía que estábamos haciendo un partido. Pues la cosa es que yo voy a Washington a ver, ya yo sentía ya como una autoridad y un poder de ir a la Casa Blanca y me recibían y me atendían. Y ahí uno de el rookie allí en el momento, en Intergovernmental Affairs, era Andy Card, que después terminó siendo Chief of Staff de George W. Y entonces, pero los hires above him me atendían con mucha cortesía. Y entonces yo empiezo a decirles, me tienen que ayudar, y me dicen, tienes que ir al Congreso. Y yo, ¿qué yo hago allá en el Congreso? Me dice, allí es que tienes que ir. Nosotros podemos ayudar, pero el Congreso es que tienes que ir.
Y entonces yo empiezo, yo no sabía ni qué hacer de verdad. Y yo dije, ¿qué yo hago? Tú abres la puerta en la oficina, entra y dice que quiere hablar con el congresista. Y yo empecé a hacer eso. Muchos de ellos me decían, es que no te necesitas hoy, qué sé yo, ni qué tanto, pero empezaron unos a recibirme. Empiezo a educarme yo misma que tenía que buscar el comité de jurisdicción. La gente me empieza a ayudar. Y cuando entonces me meten en el comité de jurisdicción, que era Natural Resources, que el que dirigía la división de los territorios en Natural Resources era Lago Marcino. Y consigo tener una relación con Lago Marcino. Él ya sabían que Bush estaba, que era vicepresidente, que Bush y la Casa Blanca estaba favorable. Nosotros llevábamos cartas de Reagan diciendo que respaldaba la estadidad. Y Lago Marcino, el primer proyecto, ay Dios mío. Bueno, Lago Marcino presenta un proyecto, y empiezan a despertar en Puerto Rico de que algo no estaba ocurriendo. Tan es así que Lago Marcino, cuando volvió a correr, un hombre que llevaba un montón de años allí, le pusieron un candidato, Huffington, se lo pusieron de frente, que después perdió, para sacarlo de carrera. Y yo no sabía por qué eso había ocurrido, después supe. Luego, con el tiempo, llegó a ser Don Young el chairman del Comité de Recursos Naturales, y con las firmas decidió que iba a presentar un proyecto de incorporación en el 93. Sí, ya yo tengo conciencia. Y el proyecto Young. Y el proyecto Young lo paró Romero Barceló en el Senado, y el proyecto de incorporación lo paró Rosselló en el 93. Espérate un momento. Estamos hablando de que dos personas los máximos dos líderes ya para ese momento, Ferrer ya estaba un poquito en las afueras. En ese momento, del máximo partido y movimiento estadista en Puerto Rico, ambos detuvieron un proyecto en pro de la estadidad. Sí. ¿A qué se debe eso? Ahora vamos. Eso se debe a que cuando establecieron y que supuestamente para que Puerto Rico pudiera desarrollarse iban a darle exención contributiva total a las compañías americanas, sí, tanto federal como estatal. Y entonces esas compañías empezaron a hacer negocios en Puerto Rico. Cuando empezaron a sacudir el palo allá en Estados Unidos, empezaron a cargarse de cabilderos para conseguir que las protegieran aquí. No se puede lograr la estadidad, porque la estadidad va a cobrarle contribuciones a esas corporaciones, pero no es, en un principio era así, pero luego después los millonarios, cuando yo digo millonarios, tú puedes ser millonario. Eran las corporaciones, 936, que era un paraíso fiscal. Ajá, pero cuando yo digo los millonarios ahora es cualquiera, ¿verdad? Menos yo. Pero bueno, los millonarios, las empresas millonarias locales empezaron a buscar trucos, que ellos me lo van a negar y yo no voy a decir quiénes son para que no puedan negarlo, para ver de qué forma podían también beneficiarse de eso. Y entonces eso empezó a girar y a girar y a girar, y cuando Sor Luis Descartes me dice eso, y un licenciado que hizo una tesis doctoral en Harvard, que se llama el licenciado Luis Costa Helena, que yo creo que la pueden encontrar en Harvard, y si no nos mantenemos en comunicación y yo la consigo. Claro. Dijo y sacó números de cómo no había mejorado la economía de que esta gente no pagaran contribuciones. Cuando yo empecé a corroborar eso en el Congreso, mi discurso empezó a cambiar para acabar con el beneficio de offshore tax shelter. Claro. Porque me decían los mismos congresistas, tú estás peleando con cabilderos que les va la vida de los 3 millones que se ganan al año, que reciben de esta gente, para mantenerla y protegerla. O sea, hay unos poderes y unos intereses económicos que invierten en el status quo. La única forma de lograr eso es que los políticos acaben con eso. Eso fue lo que me motivó a correr para senadora. Sí. Hasta que me di cuenta que allí yo no sabía ni lo que estaba pasando, porque no me hablaba nadie. Yo no sabía. Yo presentaba proyectos y proyectos. Pero no le hablaba a nadie de dónde. Hacían las cosas Kenneth Martinto con Faz Zamora allá, y cuando yo venía la votación y yo no sabía ni lo que estaban hablando. Pero si usted corrió por el partido de ellos. Sí, pero yo corrí porque gané de chamba, pero yo no era parte del equipo. El equipo era Chiquenes con Orlando Palga y con Lucy Arce y con Migdal y esa gente. Ellos usted allá, estaba de Lone Ranger. Yo estaba de Lone Ranger, yo no sabía. Cuando yo le votaba algo en contra de lo que quería Kenneth, me bajaba 5,000 pesos el presupuesto, que estaba al mínimo. Yo no sabía ni que yo tenía el mínimo. Que los otros tenían 300, 400 mil, yo tenía como 140 mil, y ahí yo le pagaba a fulanito y a menganito un chispito a cada uno. Yo dije, yo no puedo seguir aquí sentada, para eso me voy a hacer parto.
Yo no estoy haciendo nada aquí. Sí. Lo que no entiendo todavía es cómo es que dentro del partido, ¿sabes? ¿Por qué le dan de codo? Porque yo razón? estoy impulsando la estadidad. Y el ¿No PNP no entiendes? está, Y el PNP, no está. o sea que el PNP es lo mismo que el Partido Popular. Pero el si es que Partido lo del vieron Modernismo. ahora, si no fuera por los medios sociales, no se hubieran ustedes enterado jamás. Lo que pasó cuando la reforma contributiva. Si ahora usted lo que ve Sí. son esa gente juntos todos. Sí. Cierto. La gente matándose en los cafetines y son colorados azules y ellos todos comiendo pisco labi juntos y con champán. Claro. Doña, miren, usted dijo... Yo no soy revolucionaria así como de cosas de matar gente. No, pero revolucionar en el sentido de cambiar... Sí, yo sé, yo sé. Sí, sí. Usted estaba mencionando que había unos grandes intereses Sí. que los vinculaba con la industria azucarera. Bueno, la industria azucarera empezó, pero te voy a dar un ejemplo de ahora, que conllevó, que esta curita ayudó para que se iniciara ese proceso, a un estudio de Congreso, que si ustedes lo hacen un research, y también busquen en mi blog, The MJR Report, que ahí van a encontrar cosas que no van a encontrar en más ningún lado. Uno de los yo conseguí que viniera un grupo del Philadelphia Inquirer para que vieran sobre la marcha lo que estaba pasando con las corporaciones. Y los llevé para que vieran como las viejitas tenían que comprar en la farmacia una pastilla diaria. Y lo que estaban sacando las farmacéuticas en beneficios contributivos. ¿Ok? Y tiraron un libro que fue nominado para el Pulitzer. Si ustedes buscan ese libro, lo van a encontrar. Que no me acuerdo el nombre aquí ahora mismo, pero yo les puedo decir. Pero busquen el Philadelphia Inquirer, Pulitzer, candidates. Y algo que tiene que ver con Puerto Rico. Y están allí. Y yo creo que están vivos, estaban dando circuitos de eso. Bueno, Microsoft. Microsoft tiene una fábrica, no sé si es en Fajardo. En Macao, sí. Esa fábrica, yo no sé si la condición sigue igual, pero esa fábrica estaba supuestamente haciendo disquitos. Hace los discos, sí. Okay. Del mundo. Del mundo. Pues esa fábrica Microsoft estaba en un momento dado, yo creo que ha seguido igual, estaba generando, tenía aproximadamente 170 empleados. Creemos que, acuérdate que estoy yo sola, yo no tengo un equipo, yo averiguando con la gente que me llama y esas cosas así, y con bastante poca movilidad. Creemos que muchos de ellos part-times, que muchas de estas corporaciones, la gente es part-time, no tienen más remedio, pero entonces no tienen todos los beneficios que tiene una persona full-time, que entonces también tienen que coger cupones porque para complementar. Así que es una carga a los americanos o a nosotros, a los ciudadanos, que una persona tenga que vivir todavía del mantengo porque el trabajo que tiene no le cualifica para eso. Pero vamos a parar ahí. Asumiendo que tiene 170 empleados a full time. El Microsoft, la vez que se hizo ese estudio, estaba recibiendo $22.8 millones de dólares anuales por empleado. No me digas a mí que no puede tener allí gente ganándose $100,000 anuales. Claro. Nosotros descubrimos que la mayor parte de la gente estaban en unos sueldos bien bajitos. Te voy a tirar otra. La Baxter tiene una fábrica. ¿Jayuya es? En Jayuya. Ok. ¿Ah? En exenciones contributivas. Sí, sí. Por cada empleado. Ajá. Esto lo estoy diciendo aquí por primera vez. La Baxter, que estoy a punto de decírselo a alguien allá afuera. La Baxter hace una fábrica y hace los sueros. Los sueros de la Baxter son los sueros que se hacen en el mundo entero. Sí. Sí. El agua sale de un manantial de Jayuya, que ellos cogen de gratis. Que no ha cambiado mucho, ha sido la dinámica de la plantación, Sí, Bueno, de Puerto Rico desde explotación. siempre. Pero tú sabes una Explotación de cosa, recursos. que si llega a ser en un estado en Estados Unidos, la gente no se lo tolera. No piensen que es que los americanos allá en Nebraska van a dejar que una fábrica haga eso. No, eso a lo mejor lo permiten en Venezuela o en Cuba, porque están conectados con el gobierno, pero no pasa en un estado. En un estado la gente está apoderada. Y la gente le hacen una protesta y le paran aquello allí y se los roban. Bueno, y también con raras, digamos con algunas excepciones, pensando en el caso de Flint, Michigan, que hubo algo allí medio raro con el Contaminado, agua. Con el fracking. Y el Bueno, fracking. la ciudadanía tiene que ser policía de su propio mundo. Definitivamente. Eso es así. En definitivamente. eso estamos de ¿Entiende? acuerdo. ¿Entiende? Y nadie puede intimidarse con un político o con un gobierno que le diga que no lo puede decir. Uno tiene que tener la valentía. Esas son las cosas que se deben pelear. Ujú. ¿Comprende? Y eso, pues, tú tienes que apoderar a este pueblo, cuando mucha gente habla de la colonia, lo que yo miro de la colonia son gente cabizbajo,
que le tienen hasta cierto modo miedo al gobierno. No se atreven a decirle a un gobernador como Ricardo Rosselló, mira, tú no sabes lo que estás haciendo. Porque va y le afecta hasta en el trabajo privado. Sí, o sea, sí. Hasta en el trabajo. El viejo que le tiene trabajando en el colmado es un PNP reventado. Y ya tú perdiste el trabajo en 24 horas. ¿Comprende? Eso no pasa en los estados. No pasa. No se le ocurre a nadie en los estados pasar eso. Pero eso no debería pasar en ningún lado. Pues está bien, pero a mí me importa Puerto Rico, que no va a cambiar el mundo, que estoy pensándolo. Bueno, pero anyway, los medicamentos que nosotros las farmacéuticas están haciendo una porrochada de chavo de Puerto Rico. Los medicamentos están exorbitantemente caros, cada vez suben carísimo. más. El pobre casi no puede bregar con eso y los seguros médicos le niegan algunos medicamentos que son los que sirven. Pero esos medicamentos no se están haciendo ya en suelo americano. Lo que están es pasando por Puerto Rico para seguir para allá. Y están haciendo en Colombia, en Venezuela. Eso se empezó con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que le dieron a los países del Caribe la posibilidad de coger parte de la mano de obra que se hacía en Puerto Rico. Ese producto se empezaba en Puerto Rico y se terminaba en otro lugar y después pasaba directamente a Estados Unidos. Me parece bien interesante el asunto de las extensiones contributivas que se le dan a las compañías multinacionales o estadounidenses en Puerto Rico, porque en efecto ese ha sido el modelo de desarrollo económico en Puerto Rico desde la llegada, desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico con la industria azucarera. Desde 1815. Ahora mismo, pero si nos vamos, exacto, si nos Sí. Ahora mismo, en mis viajes que yo hago fuera, yo he hecho contacto con los economistas de análisis. Los que mencionan ellos a cada rato, saben ya quién soy yo, porque yo me he sentado con ellos. Y se han hecho muchos estudios, no que soy yo quien los ha dirigido, pero si ustedes hacen un search ahora para offshore tax shelters, van a ver que hay ya innumerables estudios against one que dice que donde quiera que ha habido un offshore shelter la gente está fastidiada. Sí, el PNP insiste el Partido No Progresista insiste en este modelo de desarrollo de traer más compañías estadounidenses a Puerto Rico a cambio de darle. No es el Partido Popular también. No, sí. son los dos. Y viene Fortuño y se lo da a individuos. A individuos. Sí, 20, Individuos. 22, Y empezaron diciendo que tenían que hacer una inversión que ya le quitaron todo. Ya con que tú te mudes y compres, ya no tienes Y que estés hacer. una semana en Puerto Rico, ya olvídate. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos individuos, yo no estoy clara porque ya there's so much I can do. Ustedes quizás pueden hasta ayudar en eso. Las compañías y todo eso no pagan IBU. Si por ejemplo la Microsoft tiene que ir a Office Depot a comprar 40,000 en equipo, no paga el IBU. No tienen que pagar el IBU. Pero eso, hasta que el pueblo no se apodere y le exija, no es a tiro limpio. Es con el voto, es que la gente deje de votar por colores. ¿Tú no has visto cómo me salen? Tú sabes que eso de fotutos es invento mío, ¿verdad? Oye, yo no he visto cosas que les ofendan más y eso no es nada malo, porque no es un insulto. Pero salen rápidamente a defender a mi bello gobernador precioso que está saliendo que es. Cuando yo estaba visitando los comités de finanzas en Washington, diciéndole tenemos que acabar con esto es lo que está acabando la isla. Yo cambié el tema de la estadidad, hay que acabar con esto. Y entonces me empezaron a educar. Me dijeron, mira, la única forma que podemos hacerlo es cambiando el código de tax del IRS. Y no se ha hecho un tax reform en como 40 o 50 años. No se ha hecho un tax reform. Cuando venga un tax reform, que se habla y no se hace, hay que sacar a Puerto Rico de ser foreign y ponerlo como doméstico. Y se acaba todo eso. Inmediatamente recibe el mismo trato del gobierno central como el que recibe Florida, Texas, lo que sea. No va a pasar y le digo por qué. Porque ya tenemos un claro ejemplo con la prohibición de las peleas de gallos, como los PNP son los primeros en fila para que pongan a Puerto Rico y lo cuenten como foreign y no jurisdicción, cuestión de que la prohibición cuente aquí. Tú me estás confirmando lo que yo te digo. Exacto. Por eso no va a pasar porque ya tenemos claro ejemplo de que para otras cosas quieren que cuenten a Puerto Rico como fuera, como foreign. Cuando yo vi que había un tax reform, yo tenía todos mis papeles y todo mi homework hecho. Yo dije, aquí está. Nos van a declarar domésticos. Y entonces se implanta una igualdad. Eso no te afecta en lo más mínimo una decisión final sobre Puerto Rico. Lo que hace es que te permite tú participar de todos los fondos federales. Tú puedes decidir después que quieres cambiar eso. Y yo tengo todo preparado. Tengo el Hatch, que lo conozco hace años, listo para meterle mano a eso.
cuando a todo color y a todas las luces, ustedes lo vieron, la guerra que yo le monté, cuando me entero que Rosselló, gobernador ya, y los populares también, visitando, peleando contra de que Puerto Rico se le sacara de foreign. Con eso nada más, ya yo te he dicho toda la razón por la cual nosotros no somos Estado. No podemos ser Estado si nosotros tenemos un modelo económico que no es el de los Estados. Pero Y ellos no quieren cambiar el modelo económico. Ellos quieren seguir como... Pero tú sabes los millonarios que están todos los que se meten en gobierno. Por eso, porque como Fortunio, guisan. por ejemplo. Sí. Él es el cabildero mayor de esa gente. Los Elías Sánchez. Exacto. Pero, doctora, fuera de la cuestión económica, ¿usted realmente considera que hay voluntad política dentro del Congreso de admitir un Estado, de admitir a Puerto Rico como Estado? Sí, bueno, sí, yo no estoy segura si hoy es lo mismo que hace 2 semanas. La única objeción que ellos han tenido es que como que ellos no quieren problemas, pero no son problemas económicos, problemas económicos lo tienen ya, one-sided. Ellos, cada vez que ellos se acercan a moverse, surgen unas fuerzas misteriosas en Washington que les mandan cartas diciendo que va a haber revoluciones en Puerto Rico. Yo tengo copia de esas cartas. Revoluciones en Puerto Rico, que va a haber matanza, que es un error equivocado, que el global world le va a caer encima a Estados Unidos con Puerto Rico, pero very scary. Y quienes mandan, tú sabes que una de esas cartas yo la traicié y salía busqué, porque tuvieron que registrarse para repartirlas en el Congreso, aunque fuera por correo. Yo fui, eso hasta lo publicó el vocero, y entonces don Luis Ferré llamó al dueño del vocero y decía, quita eso de ahí o te cierro el periódico. Anda. Lo publicó un muchacho que se fue para Tampa, que estaba en el vocero. Yo no lo pude encontrar más en el vocero. Si ustedes tienen más capacidad a nivel de investigación, yo creo que yo les puedo casi encontrar la fecha de eso. Tengo que buscarlo. Con la fecha se puede... Sí, con la fecha sí. Tengo Buscar los casi, archivos. por lo menos el momento, porque yo fui un día al vocero y no pude encontrar allí. Bueno, esta gente se metieron allí a tratar de mantener el de esos contributivos para que nosotros sigamos pagando eso. Esas cartas intimidan, y las recibieron intimidan a mucha gente, porque acuérdate que el congresista no está pensando en Puerto Rico. El congresista, particularmente en la Cámara, tiene elecciones cada 2 años. Y ese congresista, aunque gane hoy, ya está mañana pensando que tiene que proteger esa silla. Sí. Y si los sitios donde él vive le dicen, mira, ten cuidado que esa gente ponen bombas y ponen también responde al distrito, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, y ustedes lo saben. El independentismo en Estados Unidos se relaciona con bombas y terrorismo, pero lo han hecho adrede, con todo el propósito de darle miedo a la gente de allá, que nosotros vamos a hacer un ISIS o una vaina de esa. Sí. ¿Entiendes? Y entonces eso, ellos vienen y yo lo que pasa es que yo me llevé todas esas cosas en unas cajas que ocupan este cuarto entre, yo lo estoy abriendo poquito a poco, pero yo les puedo enseñar las cartas escritas. Después yo llegué a la fuente de eso, la persona que estaba mandando eso, que dejaron el nombre y la dirección, yo me tiro en el carro de Mayagüez a averiguar dónde era, y en una casita cayéndose en Canda en Barrio Obrero, y yo entré allí, hablé con el papá, con un señor que era el papá, y me dijo, no, él es un agente de seguridad en no sé dónde. Yo, no me diga eso. Esa persona no podía haber mandado carta a todos los congresistas, no. ¿sí? Y es Puerto Rico first. Y entonces sigo la línea. El hombre no era muy inteligente. El periodista era Maimí. Y entonces el periodista fue a buscarlo, lo encontró en una cancha en Bayamón y le repitió lo mismo que me dijo a mí, que él iba a buscar los cheques a la oficina de un abogado que era el abogado de los Ferré. Check it out, find it, help me. No creo yo que eso cambie los muñequitos ahora, pero me fue abriendo los ojos que quién era el enemigo. Y ahora mismo ustedes vieron en la guerra con el comité, y ahora mismo los ve. Usted va a ver ahora que ya están, como ahora los retratan y les encantan los retratos, y los retratos se publican aquí. Ustedes, cuando son issues en Washington que tienen que ver con el asunto de las finanzas y esas cosas, el mensaje del Partido Popular, el partido no es el mismo, porque todos ellos tienen los jefes políticos, cabilderos y los dineros que los están haciendo ricos, diciendo lo que tienen que hacer, incluyendo, me atrevo a decir que hasta la Jennifer, porque la Jennifer está actuando de forma errática.
¿En qué sentido? En que aquí dice una cosa, lleva un mensaje y allá lleva otro. Sí, que por ejemplo, o sea, esa muchacha era de mi avanzada. Ujú. Y era bien fiebrúa, estadista, la bandera americana, etcétera. Después cuando Milla lo cogieron preso, no sé qué, en el precinto, ella tiene mucha tabla en un micrófono. Ujú. Mucha tabla. Y yo me entusiasmé con Jennifer, porque la vi que ella, tú sabes, bregaba muy bien por micrófono y la ayudé y llegó a ser representante. Yo Sí. la ayudé, yo hice campaña con ella. Y después ha ido cambiando. O sea, ella no es la misma Jennifer que yo pensaba. Ujú. Y por ejemplo, ella estuvo anunciando que antes de diciembre del 2018 iba a haber un pronunciamiento del Congreso. Eso nunca pasó. You don't do that. Si tú lo tienes en la mano, tú lo dices. Claro. Pero you don't do that. Y entonces la gente se entusiasma y al otro día está presentando proyectos que no coinciden con la línea republicana. Entonces allá no confían ya de que hay partidos republicanos en Puerto Rico. Por eso fue que esta servidora con un señor que se entusiasmó a hacerlo, y yo dije, está bien, yo pon mi nombre, no hay problema. Se hizo el movimiento republicano